Me llamo Ramón. ¿No suelo contar esto? De hecho, creo que nunca lo he contado entero. Pero a veces pienso que debería. Por si acaso alguien pasa por lo mismo algún día. Fue hace ya años. Pero me acuerdo como si fuera ayer. Yo tenía 46. Llevaba una temporada un poco rara. Mucho estrés en el trabajo, problemas con mi hermana, no dormía bien. Mi médico me recomendó tomarme un descanso. Me dijo que desconectara de verdad. Que me fuera a un sitio tranquilo. Así que, en septiembre, alquilé una casita rural en la Sierra de Gredos. En Ávila. Un pueblo pequeñísimo, Navalperal de Tormes. ¿Lo conoces? Bueno, tampoco importa. La casa estaba apartada. Justo a la entrada del monte. Por un lado, bosque de robles. Por el otro, el río. Me gustó nada más llegar. Tenía esa sensación de calma, que a veces buscas y nunca encuentras. Llegué un jueves. No había nadie. La dueña me dejó las llaves en el bar del pueblo. Me dijo, por teléfono, que cualquier cosa que necesitara, que llamara. Que a veces la cobertura fallaba, pero que probara. La casa era sencilla. Una chimenea. Un par de habitaciones. Y, sobre todo, ese silencio. Solo se oían los pájaros, o el río, de fondo. Esa primera noche dormí como un tronco. Pero, ya al segundo día, empecé a notar cosas raras. Nada importante. Pequeños detalles. Una mañana, al salir al porche, vi unas huellas en el barro. Parecían de perro. Pero no conocía a nadie en el pueblo que tuviera uno tan grande. Pensé, serán de un zorro o un mastín de los pastores. No le di importancia. Por la tarde fui a dar un paseo por el monte. El aire olía a madera mojada. Me encontré con un hombre mayor. Pastor, supongo. Me saludó de lejos. Le pregunté si había rutas fáciles para andar solo. Por aquí, me dijo, mejor no te metas por la senda vieja. ¿La senda vieja? Sí, va hacia el barranco. Pero a veces se pierde. Me recomendó seguir la pista principal. Nada de atajos. Le di las gracias y seguí mi camino. Esa noche, mientras cenaba, escuché un ruido fuera. Como si algo rozara la ventana. Salí, no vi nada. Pero al volver, encontré la puerta del dormitorio abierta. Estoy seguro de que la había cerrado. Bueno, pensé, igual fue el viento. Dormí regular. Soñé que caminaba por un bosque y alguien me seguía. Me desperté sobresaltado. No había nadie. Solo la oscuridad. Al día siguiente, fui al pueblo a comprar pan. En la tienda había una mujer con un niño pequeño. El niño me miraba mucho. Al salir, se acercó y me dijo, bajito: no vayas por la senda vieja. Me quedé helado. No dije nada. La madre tiró de él, como avergonzada. Volví a la casa con esa frase en la cabeza. No vayas por la senda vieja. Intenté no darle vueltas. Encendí la chimenea, me senté a leer. Pero cada poco rato, miraba por la ventana. El bosque parecía distinto. Como si algo se moviera entre los árboles. Me repetía, son imaginaciones. El tercer día, por la tarde, decidí salir a pescar. Llevé la caña hasta el río. Pero, al llegar, vi una figura en la otra orilla. No distinguía si era un hombre o una sombra. Estaba quieta. Me quedé mirando, y, de repente, ya no estaba. Sentí un escalofrío. Volví a casa. Esa noche, el teléfono sonó. Me asusté,
porque allí nunca hay cobertura. Descolgué. Solo se oía estática. Y una voz, muy lejana, que decía algo que no entendí. Colgué. Apagué todas las luces. Me metí en la cama, vestido. No pegué ojo. Al amanecer, encontré algo raro en el porche. Un crucifijo de madera. No era mío. No sé cómo llegó allí. Lo toqué, estaba frío, como si lo hubieran dejado hacía poco. Decidí preguntar en el pueblo. Pero nadie sabía nada. La dueña de la casa me dijo que, a veces, la gente deja cosas por si acaso. Por superstición. Me aconsejó que lo guardara en la casa. Que no lo tirara. Lo hice, aunque no me gustaba nada. Ese día, al volver, encontré la puerta principal entornada. Yo la había cerrado con llave. Entré despacio, revisé todo. Nada fuera de sitio. Pero el crucifijo estaba en el suelo. ¿Roto? Como si alguien lo hubiera pisado. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. ¿El viento? ¿Algún animal? Pero ya no dormía. Las noches eran eternas. Soñaba cosas cada vez más raras. A veces veía al niño del pueblo, parado en la puerta de la casa. Oía su voz, en sueños, que repetía: no vayas por la senda vieja. Un día, decidí marcharme antes de tiempo. Preparé mis cosas. Fui a despedirme del bar. El hombre mayor estaba allí. Me miró y dijo, muy serio: ¿has visto algo? No supe qué contestar. Solo asentí, como si no quisiera hablar. Él se levantó, se acercó, y me susurró: aquí, pasan cosas, a veces. Mejor no preguntar. Me fui. Nunca he vuelto a ese lugar. Y, aunque lo intenté, no logré olvidar del todo lo que pasó. A veces, por las noches, escucho el mismo ruido, como si alguien rozara mi ventana. Y me despierto pensando: ¿y si no era solo mi imaginación? Después de aquello, pasaron semanas. Volví a mi piso en Madrid. Pero no era el mismo. La primera semana no hablaba del tema con nadie. Ni con mi hermana, ni con los amigos. Cuando me preguntaban qué tal las vacaciones, decía que bien. Nada más. A veces, por la noche, pensaba en el pueblo. En la casita de Gredos. Me acordaba del niño, del crucifijo, del hombre mayor. Me decía: lo he soñado todo. No pasa nada. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. Un día, mientras hacía limpieza en casa, encontré en una caja una vieja libreta. No me acordaba de ella. Al abrirla, vi una página escrita con mi letra, pero no recordaba haberla escrito. Decía solo una frase. Nada más. No vayas por la senda vieja. Me quedé helado. La cerré y la guardé en el fondo de un cajón. Intenté olvidarme. Pero era como si algo me siguiera. Esa semana, el teléfono volvió a sonar una noche. Número desconocido. Contesté. Solo se oía estática. Y una voz, no sé si de hombre o mujer, que susurraba: ¿has visto la sombra? Colgué. Apagué el móvil. Dormí mal. Soñé con la casa. Soñé que alguien me miraba desde la ventana. Me desperté sudando. No quería obsesionarme. Volví al trabajo. Hablaba poco. Me costaba concentrarme. Un compañero, Sergio, me preguntó: ¿te pasa algo, Ramón? ¿Tienes mala cara? No, nada. Será el otoño. Me recomendó ir a un fisio o hacer yoga.
Pero yo sabía que no era el cuerpo. Era otra cosa. Algo que había traído de allí. A las 2 semanas, recibí una carta. Sin remitente. Dentro, solo una foto. La reconocí enseguida. Era la casita de Navalperal, pero había algo raro. En una de las ventanas, muy borroso, se intuía una silueta. Como una figura negra, mirando hacia afuera. Me temblaron las manos. No se lo enseñé a nadie. La rompí y la tiré al contenedor. Pero esa noche, soñé que alguien recogía los trozos. Y que la figura salía de la casa y se quedaba parada en medio del camino, mirando hacia donde yo estaba. Pasaron los meses. Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad. O eso pensaba yo. Hasta que, en marzo, mi hermana me llamó. Me dijo que iba a pasar unos días por Salamanca, por trabajo. Que si me apetecía acompañarla. Le dije que sí. Pensaba que un cambio de aires me vendría bien. Salimos de Madrid un viernes, temprano. En el coche, hablábamos poco. A mitad de camino, paramos en un pueblo pequeño, Barco de Ávila. Tomamos un café. Ella se quedó mirando a un hombre sentado cerca de la puerta. Luego, me preguntó en voz baja. ¿Tú crees en esas cosas raras? Espíritus, o lo que sea. No sé, le dije. A veces, en los pueblos, la gente cuenta historias. Yo de pequeña tenía pesadillas. ¿Por qué lo preguntas? Ella se encogió de hombros. Esta noche he soñado con mamá, pero no era ella. Era como una sombra que se movía en el pasillo. Me acordé de mis propios sueños. No dije nada. Pagamos y seguimos el viaje. Llegamos a Salamanca por la tarde. Hacía frío. Alquilamos una habitación en una casa antigua, cerca de la catedral. El dueño, un hombre bajito, muy amable, nos explicó dónde dejar el coche. Por aquí hay historias de todo tipo, nos dijo, sonriendo. Salamanca es ciudad de brujas, ¿sabían? Reímos, pero por dentro, sentí un escalofrío. Esa noche, salimos a cenar. Al volver, mi hermana se quedó hablando con el dueño en la entrada. Yo subí primero. Cuando llegué a la habitación, noté que la ventana estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Cerré de nuevo, pero al darme la vuelta, vi en la mesa un pequeño papel. Solo una frase. No vayas por la senda vieja. El corazón me dio un vuelco. Guardé el papel en el bolsillo. No dije nada a mi hermana. Esa noche, volví a soñar con la casa. Esta vez, la figura negra estaba sentada junto al fuego, en el salón. Parecía que me miraba, pero no tenía cara. Solo ojos oscuros, o tal vez, solo vacío. Me desperté jadeando. Mi hermana también se despertó. Me dijo: he soñado que alguien entraba en la habitación. Al día siguiente, salimos a pasear por el casco antiguo. La ciudad estaba llena de turistas. Pero de vez en cuando, veía a alguien, una mujer vestida de negro, o un hombre parado en una esquina, que me miraba fijamente. Cuando volvía a mirar, ya no estaban. Intenté no darle importancia. Pero esa tarde, mi hermana recibió un mensaje al móvil. Decía: ten cuidado. Sin remitente. Solo esas 2 palabras. Se lo enseñó al dueño de la casa. Él lo leyó y dijo: aquí pasan cosas, a veces. Mejor no preguntar. La misma frase. Me dieron ganas de marcharme. Pero fingí tranquilidad. La última noche en Salamanca, mi hermana tuvo fiebre. Soñaba y murmuraba cosas. Yo apenas dormí. Al amanecer, alguien llamó a la puerta.
Era la mujer de la limpieza. Muy mayor. Me miró y dijo: «No te quedes aquí. Aquí no se está solo, ¿sabes?» Decidimos volver a Madrid. De camino, mi hermana me preguntó, muy seria: «¿A ti no te ha pasado nunca nada raro?» Me quedé callado. Al final, le conté lo de la casita en Gredos. Lo del niño, la senda vieja, el crucifijo. Ella me miró con los ojos muy abiertos. ¿Te acuerdas que, de pequeños, mamá nos contaba lo de la senda vieja? No lo recordaba. Me lo contó. Decía que, en el pueblo donde ella creció, había un camino que no debían cruzar nunca de noche. Que allí, a veces, alguien te esperaba. No me sonaba de nada. Pero sentí un escalofrío. Como si la historia siempre hubiera estado ahí, pero yo nunca la hubiera escuchado de verdad. En Madrid, las cosas siguieron raras. Yo no dormía bien. A veces, oía pasos en el pasillo, aunque vivía solo. O el timbre sonaba y, al abrir, no había nadie. Un día, al volver de trabajar, encontré en el buzón una cajita. Dentro, una llave muy antigua. Y una nota. Solo decía: «La casa te espera». Ya no sabía qué pensar. ¿Era todo una broma pesada? ¿Alguien jugaba conmigo? Pero nadie sabía lo de la casa. No había hablado de eso con nadie, hasta aquel viaje con mi hermana. Pasaron semanas. No conté nada a nadie más. Empecé a notar que los sueños y la realidad se mezclaban. Un día, paseando por el Retiro, vi a un hombre sentado en un banco. Era el mismo pastor de Navalperal. No podía ser, pero era igual. Me miró, sonrió y dijo: «No preguntes más, Ramón». Me acerqué, pero ya no estaba. Pregunté a una mujer que estaba allí cerca si había visto al hombre. Me miró raro. «Aquí no ha estado nadie, señor». Seguí andando, con el corazón latiendo a 1000. Una noche, soñé que abría la puerta de la casita en Gredos. Dentro, todo estaba oscuro. Oía una respiración, no sabía de dónde. Al fondo, la silueta de la figura negra. Se acercaba, cada vez más cerca. Me desperté gritando. El vecino vino a preguntar si estaba bien. No le supe qué decir. Al día siguiente, me llegó un mensaje al móvil. Solo una foto. El bosque de Navalperal y, en primer plano, la senda vieja. Unas huellas grandes en el barro. La misma sensación. No sabía ya si estaba perdiendo la cabeza. Empecé a evitar quedarme solo. Salía más. Quedaba con amigos. Pero siempre tenía la sensación de que alguien me miraba, desde lejos. O que algo me seguía. A veces, al doblar una esquina, me parecía ver la figura negra. Solo un segundo. Luego, nada. Una noche, llamé a la dueña de la casita. No sabía qué decirle. Solo pregunté, sin rodeos: ¿ha pasado algo en la casa, últimamente? Se quedó callada. Luego dijo, en voz baja: a veces, algunos huéspedes me dicen que oyen cosas raras. Que ven gente fuera, por la noche. Pero yo no creo en eso. No volví a llamar. Días después, soñé con mi madre. Me hablaba como cuando era niño. Pero la voz no era la suya. Me decía: no vayas por la senda vieja, Ramón. Me desperté llorando. Sentí una tristeza enorme, como si alguien se hubiera ido para siempre. A la semana siguiente, salí de Madrid por trabajo. Tuve que parar en un pueblo cerca de Béjar. Nunca había estado allí. Pero al pasar por la plaza, me pareció reconocer la iglesia. Me acerqué. Al lado, un grupo de niños jugaba a la cuerda.
Uno de ellos, una niña pequeña, me miró y me dijo: ¿Eres tú el de la casa? No supe qué contestar. Me fui rápido. En el coche, no podía dejar de pensar en eso. Por la noche, dormí en una pensión vieja, cerca de la carretera. La habitación olía a humedad. Había un crucifijo colgado junto a la cama. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la senda vieja. Oía pasos en la grava, alguien llamando mi nombre. Desperté sobresaltado. Era de madrugada. Al abrir la puerta, vi que en el suelo había barro. Como si alguien hubiera entrado con botas sucias. Pero yo había cerrado la puerta con llave. Salí al pasillo. No había nadie. Volví a la habitación. El crucifijo estaba en el suelo. Lo recogí y lo puse de nuevo en la pared. Al día siguiente, al bajar a desayunar, la dueña me miró con extrañeza. ¿Ha dormido bien? No respondí. Ella se inclinó y susurró: No le dé vueltas. Aquí siempre pasan cosas. Volví a Madrid. Esa noche, mi hermana me llamó. Me dijo que había soñado conmigo, que estaba perdido en un bosque y que algo me seguía. Me pidió que le prometiera que no volvería a la casita de Gredos. No supe qué decir. Desde entonces, han pasado años. A veces, todo parece un sueño. Pero otras veces, cuando camino por la ciudad, o cuando estoy solo en casa, noto esa presencia. Como si algo me vigilara. Como si, en cualquier momento, alguien fuera a llamar a la puerta. O a rozar la ventana, por la noche. Nunca he vuelto a Navalperal. Nunca he vuelto a pasar cerca de la senda vieja. Pero a veces, por las noches, oigo una voz lejana. Muy suave. Que dice mi nombre. Y me pregunto: ¿y si todo esto es verdad? ¿Y si nunca se ha ido? ¿Y si, en algún sitio, la senda sigue esperándome?